Buenos días, Pilar, buenos días, compañeros. Hoy siendo las 9:30 de la mañana del día 7 de abril del 2025, damos inicio a la sesión de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Señorita secretaria, por favor, llamar a lista. Buenos días, ediles y edilesas, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales, invitados e invitados para el día de hoy, lunes 7 de abril del 2025, en Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Me permito hacer el llamado a lista de los honorables ediles y edilesas. Julio César Flores Moreno. Buenos días, Pilar, nuevamente. Buenos días, compañeros. Saludo a las personas que nos acompañan en redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez, Jessica Andrea Costa Montenegro, Pedro Ernesto Amaya Lemus, María Camila Bonilla Guerrero, Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Pili, para ti. Un cordial saludo para mis compañeros y compañeras, para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez, Fabián Mauricio Peña Sedano, Lina Ornella Pinzón Arias. Muy buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días al señor Contralor local. Muy buenos días, bienvenido hoy lunes 7 de abril a la sesión de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública de la JAL de Engativá. A la comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales, un saludo especial. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos y todos los asistentes a la sesión del día de hoy. Un saludo especial al Contralor y a sus acompañantes. Presente, Ana Elsa Torres Melo. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez del Pacto Histórico, presente hoy lunes 7 de abril de 2025 en la sesión de la Comisión de Presupuesto de la JAL Negativa. Comisario de la CNI Engativeña, a las personas presentes en el recinto de parte de la comunidad, a la Contraloría Local, presente también en el recinto de toda la JAL, usted, señora secretaria. Informo, honorable Ay, ¿cómo así? Qué pena, Edil, sí lo resalté, pero no lo llamé. Qué pena, Edil Cornelio, del Edil José Cornelio Hernández. Pilar, buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para nuestro querido Contralor Local y su equipo de trabajo, y bienvenidos. Para los comunicadores de la JAL, bienvenidos. Hoy 7 de abril del 2025, en sesión de la Comisión de Presupuesto de Hacienda Pública Local, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. De la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Pili. Buenos días a mis compañeros y compañeras ediles y edilesas, a los funcionarios que se encuentran en el recinto, la comunidad que nos sigue a través de redes sociales. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. Formo, honorable presidente, el llamado lista completo y con quórum de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Por favor, señorita secretaria, leer el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto, tema principal, compromiso sobre el contrato con la Funditec y avances sobre la formulación. Convocados para el día de hoy, Alcaldía Local de Engativá, Cristian Rincón. Por parte de la Contraloría Local de Engativá, José Eugenio Flores Nieto, Contralor Local de Engativá. Sexto, proposiciones y varios leído el orden del día, y me permito registrar presencia del edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a ti, Pilar, invitados del día de hoy, señor Contralor, bienvenido, y las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, gracias. Del edil Pedro Ernesto Amaya Lemus.
Muy buenos días para todos. Cordial saludo a los ediles presentes, a la comunidad que está conectada en redes sociales, al señor gerente de la Contraloría de Bogotá, a ti, Pili, Pedro Maya, Nuevo Liberalismo presente. Gracias, Pilar. Someto a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día leído. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 514, viene de la Alcaldía Local de Engativá. Presentación para la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública para el día lunes 7 de abril del 2025. ¿Está leída la correspondencia, señor presidente? Sí, el siguiente punto es... No, sigue. Siguiente punto. Cuarto, aprobación del acta número 8 del 5 de abril del 2025 en Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Someto a votación de los integrantes de la comisión las actas mencionadas con sus respectivas correcciones y modificaciones. Quienes estén de acuerdo en aprobarlas, por favor, levantar la mano. Siguiente punto. Quinto tema principal, compromisos sobre el contrato con la Funcitec y avances sobre la formulación. Gracias. En este punto le damos la palabra a la administración. No ha llegado. A la Contraloría, por favor. Buenos días para todos los señores ediles. Muchas gracias por la invitación. Pues parece importante el concepto de la alcaldía local, que se hagan presentes, ya que tenemos algunas inquietudes respecto al tema de Funcitec. Entonces esperaría que se haga presente la administración para que nos den alguna información. Vamos a un receso de 5 minutos. Muchas gracias.
Levantamos el receso, continuamos con la sesión. Le damos la palabra a la alcaldía local de Engativá. Doctor. El doctor Edgar Sierra, y me permito registrar presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Ay. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy lunes 7 de abril 2025, saludando a los honorables colegas, señorita secretaria, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. De la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Gracias, Pili. Muy buenos días para toda la corporación, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, a quienes nos acompañan en el recinto y redes sociales. Camila Bonilla, Partido Maíz, Pacto Histórico de Coalición. Doctor, puede continuar. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Edgar Sierra Cardoso. Soy contratista del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Estoy vinculado desde el acta de inicio del 3 de marzo del presente año. Soy el nuevo líder del grupo de obligaciones por pagar. El señor alcalde este año modificó ese grupo. Ese grupo antes hacía apoyo a la supervisión, auditoría y liquidación de contratos. En este momento el grupo solamente quedó con el tema de elaborar las liquidaciones de los contratos y hacerle auditoría a los contratos, porque el apoyo a la supervisión quedó en cada una de las áreas a las cuales pertenece el contrato. En el día de hoy estamos convocados para revisar unos asuntos relacionados con los contratos de Funcitec. Bueno. No me abre la presentación. Compromiso sobre el contrato de Funcitec y avances sobre la formulación. El contrato CPS 493, del cual se tiene algunas quejas, y la administración ha informado aquí que está en un proceso de incumplimiento. Les informo que el 1 de abril se reanudó la audiencia de incumplimiento de ese contrato. Hizo presencia el representante legal de Funcitec a través de medio virtual. Estuvo presente aquí en la alcaldía la abogada que representa a la compañía aseguradora garante de este contrato. Ese día se leyó inicialmente, a ver, recapitulo un poquito. Cuando se inició la audiencia de incumplimiento, al contratista Funcitec se le puso de presente el informe de supervisión en el cual se presentaban algunos temas relacionados con el incumplimiento del contrato. El contratista pidió la suspensión del contrato de la audiencia mientras hacía el análisis respectivo del informe de supervisión. Cuando se reanudó la audiencia, el contratista presentó un escrito con las objeciones a ese informe de supervisión. En el mes de noviembre, el grupo que hoy lidero revisó esos descargos del contratista y presentó un nuevo informe. En la sesión del 1 de abril se leyó ese informe, tanto la aseguradora como el contratista pidieron que se les diera traslado a ese informe. Es un informe que consta de 11 páginas. Se hizo entrega de ese informe. El señor alcalde les dio traslado por 3 días, traslado que se vence esta semana, y se fijó nueva audiencia para el 23 de abril, para continuación de la audiencia el 23 de abril. Igualmente, el representante legal del contratista argumentó que tiene pendientes las cuentas 3 y 4 y se estableció que se va a hacer una mesa de trabajo con el grupo de obligaciones por pagar
en el término de esta semana para revisar esas cuentas que presenta el contratista. Entonces yo quería dejar informar lo que está sucediendo respecto a ese contrato. No sé si haya preguntas en ese momento respecto al contrato 493. Bueno. Como la invitación, yo recibí el grupo recibió el requerimiento de la JAL, para el cual no considero que no era bastante claro. Entonces, en esta presentación tenemos los 4 o 5 contratos que se han ejecutado con Fulcitec. La JAL recibió en estos días una solicitud del señor Edwin Chacón relacionado con el contrato 449-2020, donde supuestamente a él no le han pagado unos honorarios, unas prestaciones laborales. Informo que ese contrato, avanzo un poco al final de la presentación. En la presentación aparece como contrato LP 444, pero es 449-2020. Él radicó a la JAL una solicitud de control político sobre ese contrato. Quiero informar que ese contrato ya fue liquidado el 2 de agosto del 2023, que si el señor Edwin Chacón tenía alguna pretensión laboral respecto de ese contrato, llamando en solidaridad a la administración de la localidad de Engativá, él hizo una solicitud a la aseguradora y la aseguradora le dijo que ese no era el trámite. ¿Cómo funcionan las pólizas? Quiero, para quienes no conozcan aquí en esta corporación, cómo funcionan las pólizas de responsabilidad laboral en un contrato. Si el contratista le incumple laboralmente, quien es afectado debe recurrir a la justicia laboral. Y en la demanda, inicialmente en la conciliación, debe hacer citar tanto al contratista como a la administración. Si allí no hay conciliación, recurre a la justicia ordinaria ante un juez laboral y cuando instaura la demanda, la administración, en este caso el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, debería llamar en garantía a la aseguradora porque todos los contratos por ley tienen una póliza de cumplimiento, dentro de las cuales está la de prestaciones laborales, el tema laboral. Una vez radicada y esa póliza tiene la siguiente validez: durante todo el tiempo de ejecución del contrato y 3 años más, la póliza de cumplimiento relacionada con el tema laboral. Si colocan una demanda y llaman en solidaridad a la administración, en este caso al Fondo de Desarrollo Local de Engativá, pues el Fondo de Desarrollo Local lo que hace es llamar a la aseguradora para que la aseguradora represente los intereses de la administración en ese pleito. Hago esa referencia, me adelanté en la presentación, hago esa referencia porque tengo conocimiento que ante la JAL, ese ciudadano, Edwin Chacón, solicitó a esta corporación que hiciera un control político respecto a ese contrato. De una vez informo que ese contrato ya fue liquidado, que ese ciudadano ya hizo solicitud a la aseguradora y la aseguradora le negó la pretensión porque ese no es el camino, y lo más seguro es que si recurre a la justicia laboral, pues las pretensiones ya están prescritas, porque en Colombia los derechos laborales prescriben a los 3 años. Bueno, entonces ahora sí inicio la presentación. Entonces el contrato CPS 493-2022, que está en audiencia de incumplimiento, que está suspendido, tenía un plazo de ejecución de 12 meses, un plazo inicial de 6 meses, luego se prorrogó hasta julio de 2023, se ha prorrogado en 3 ocasiones. La prórroga 1, la justificación fue cumplimiento de las fases a realizar de la Feria Empresarial Expo Engativá, cumplimiento de las fases a realizar varios acuerdos con vendedores, subsanación.
La prórroga 2 también tiene, revisando el expediente, las prórrogas las solicitaba el contratista, eran avaladas por el apoyo a la supervisión, por cuanto no había claridad y los tiempos que necesitaban los beneficiarios no eran suficientes para llegar a las respectivas liquidaciones, el apoyo técnico, etcétera. Entonces, revisado ese expediente, las prórrogas se dieron fue por esas circunstancias. Presupuesto total del contrato fue de 2.088.463.489 pesos. Parte de la mayoría del presupuesto pertenece al proyecto 1598, 72.699.455 al proyecto 1618. Aquí tenemos la descripción de qué trata el proyecto 1598. La meta 1, fortalecimiento a MIPYMES y emprendimientos. El propósito era revitalizar 58 MIPYMES, de las cuales 28 era entrega de 8 millones de pesos en recursos. El fortalecimiento a 30 emprendimientos, entrega de 6.330.000 pesos. Tenían inscritos 53 emprendimientos, seleccionaron 30 emprendimientos. El proyecto 1598, que la meta es de la meta 2, promover emprendimientos y MIPYMES en actividades sostenibles, Feria Empresarial de Expo Engativá. La entrega de recursos era 6.563.000 pesos, 64 inscritos y seleccionados. Actividad 2, la actividad 2 es la construcción de experiencias turísticas comunitarias, meta 60 emprendedores y MIPYMES, inscritos 24 emprendimientos y MIPYMES beneficiados. El proyecto 1598, meta 2, promover emprendimientos y MIPYMES en actividades sostenibles, Feria Empresarial Expo Engativá. Actividad 3, impulsar emprendimientos y MIPYMES en un encuentro empresarial con una amplia oferta de productos y servicios de diferentes sectores económicos de la localidad. Inscritos 233 emprendimientos y MIPYMES, seleccionados 115. El proyecto 1618, meta 1, espacio público para una vida en sociedad. En Engativá, acuerdos con vendedores informales o estacionarios. Realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados con el IDR y acuerdos vendedores informales o estacionarios de la localidad. 2 acuerdos para 151 vendedores y vendedoras informales. Se beneficiaron 136 vendedoras y vendedores informales. Reuniones con los participantes de los acuerdos, entrega de kits donde tenían chaleco, parasol, gorra impermeable y carro de lona plegable. Tenemos una pregunta. ¿Cuántos pagos ha efectuado la administración local a este contratista en relación con el contrato de mención y qué valor se encuentra pendiente de pago para la liquidación del contrato? El primer pago se realizó el 24 de marzo del 2023, que fueron 623.539.047 pesos, equivalente al 30% del valor del contrato. El segundo pago se realizó el 19 de septiembre del 2023, equivalente a 623.539.047 pesos, equivalente al 30% del valor del contrato. Tenemos el pago 3 y el pago 4 pendiente, que es lo que informé hace un momento. Fue uno de los reclamos que hizo el contratista el día de la reanudación de la audiencia de incumplimiento, que fue el 1 de abril del presente año, que fue dirigida y presidida por el señor alcalde, el doctor Víctor Huertas. Está pendiente el pago número 3 por 400.692.698 pesos, equivalente al 20%, y un pago igual, el pago número 4 por el mismo valor, equivalente al 20%.
El contratista informa haber radicado esos documentos hace varios meses. La administración local, perdón, no ha realizado los pagos. Por eso se acordó el día de esa reunión que el grupo de obligaciones por pagar, con tanto el apoyo de supervisión técnico como el apoyo a la supervisión administrativo, se reunirán con el contratista y revisarán esos pagos. La pregunta frente al presunto incumplimiento de la ejecución del contrato por parte del contratista fue lo que les anticipé hace un momento. La audiencia se realizó, se reanudó el 1 de abril. En esa audiencia se le leyeron al contratista y a la representante de la aseguradora la respuesta que el grupo en su momento, el grupo de apoyo a la supervisión, hoy denominado Grupo de Obligaciones por Pagar, hizo frente a los descargos que presentó el contratista. La pregunta, confirmar si finalmente le fue emitida la certificación de incumplimiento de la ejecución del contrato a la Fundación Funcitec. Pues les reitero que el 24 de abril se reanudará la audiencia para el tema del presunto incumplimiento. Estado de los contratos otorgados a la Fundación Funcitec. Entonces, en la primera línea del año 2020, ahí dice que el contrato es el 444, pero en realidad es el 449, que es donde el ciudadano Edwin Chacón ha insistido ante Personería, ante la alcaldía, ahora solicitó control político a esta corporación por el supuesto no pago de manera oportuna de unas acreencias laborales. Ese contrato ya fue liquidado el 2 de agosto del año 2023. Tenemos el contrato 398-2022, que es una licitación pública, que también fue liquidado el 2 de agosto del año 2023. Tenemos el contrato 490, que es una licitación, se fue por una licitación pública, está en proceso de liquidación, terminó su ejecución el 12 de noviembre del año 2023. De ese contrato se ha realizado un pago y a la fecha se está revisando el segundo informe correspondiente al 50% del contrato, que fue radicado en diciembre del año 2024, encontrando el profesional liquidador varias observaciones por subsanar por parte del operador para continuar con la revisión. Observaciones remitidas en enero, febrero y marzo del 2025 sin que a la fecha Funcitec haya contestado esas observaciones. Tenemos el contrato 493-2022, al cual ya me he referido en esta audiencia, cuya audiencia y cumplimiento se reanuda el 24 de abril. Tenemos el contrato 469 del año 2022, que es una contratación directa, está en proceso de liquidación. Está pendiente las firmas de un actas por parte de la Secretaría de Educación de los elementos recibidos por los colegios para poder liquidar el contrato. Tenemos el contrato 500-2023, también adjudicado a través de una licitación pública. Este fue liquidado por acta de liquidación el 16 de mayo de 2024. Y actualmente tenemos en ejecución el contrato 400 de 2024, también adjudicado mediante licitación pública, está en ejecución y tiene fecha de terminación el 21 de abril del presente año. En términos generales, honorables edilesas y ediles, ese era el informe que tenemos preparado para el día de hoy. Gracias, doctor. ¿Hay una intervención por parte de la Contraloría? Vamos a... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el informe. Desde la Contraloría local tendríamos como tres inquietudes. Entonces, la primera respecto al tema del contrato 493. ¿Cuál es el motivo por el cual
le declararon o le están declarando el posible incumplimiento al contratista. Sí, sería la primera. Segundo, si están en el proceso de incumplimiento, ¿cuál es la razón por la cual van a revisar los 2 pagos que hacen falta? ¿Cuál sería la razón por la cual van a quedar pendientes esos 2 pagos? Desde la Contraloría, el año pasado, entregamos el informe que tuvimos de este contrato. A cada uno de los señores de Iles ya se les hizo llegar. ¿Qué estamos esperando? Que liquiden el contrato o en su defecto, pues, que le declaren el incumplimiento, porque como nosotros lo tenemos en seguimiento, estamos esperando que para retomarlo o una decisión con el cumplimiento o la liquidación del contrato. Entonces, para los señores de Iles también, pues, estamos pendientes de esos resultados para continuar. Si declaran el incumplimiento o si le hacen la liquidación, iniciaríamos nuevamente con la revisión de este contrato. Hasta hoy, pues ya, como les comentamos, ya el informe que hicimos ya lo hicimos llegar a ustedes el año pasado, en la última sesión que tuvimos acá respecto a ese tema. Listo. Respecto al tema del 469, dice que está en proceso de liquidación. Queríamos como que nos comentara el representante de la alcaldía local si ya, digamos, está próximo a liquidarlo o hasta ahora iniciaron con ese proceso. ¿Sí? Esas 2 serían, digamos, las preguntas que tenemos respecto al tema de los contratos de Funcitec. Entonces, muchas gracias, señores Ediles, muy amables. Gracias, doctor. Le vamos a uso de la palabra a los honorables ediles. Edil Pablo Molán. Presidente, muchas gracias. Bueno, saber que la administración local está muy atenta frente a este contrato me parece importante después de los malestares que ha generado este contrato finalmente con la población, con los beneficiarios. Pero digamos que ya a estas alturas, solo me resta decir es qué va a pasar con la gente que no le cumplieron. ¿Qué papel juega esa población donde finalmente este señor que representa al representante legal de Funcitec, finalmente resultó burlándose pues, de los beneficiarios a los que les incumplió? Porque les dijo claramente, no les voy a pagar. Así, descaradamente, no les voy a pagar. Y al día de hoy no les ha pagado. En esta instancia donde sabemos que se está generando el proceso de incumplimiento, pues viene esa pregunta a la administración y a la Contraloría. Entonces, ¿cómo la comunidad puede creer en estos procesos de participación donde ni el contratista le cumple a la comunidad y en qué posición queda la administración local? ¿Quién le entra a responderle a personas que creyeron en las propuestas, en los contratos que se están publicando y que estos contratistas por X o Y motivo no le cumple la comunidad? Me llama mucho la atención en la lectura que estaba haciendo el abogado, la administración local. Hay varios pagos pendientes de contratos atrás. La pregunta es, oiga, a esta fecha y todavía no ha cobrado unos contratos que se vencieron ya hace rato. Y vuelvo e insisto, o sea, si no sabe cobrar, si no sabe cómo es que se hacen las cosas, pues así es muy difícil que realmente ejecute las cosas de buena manera. Y hoy vuelvo y ratifico. Tiene ya una X aquí negativa de que no es una buena, no es un buen ejecutor de contratos. Pero aparte que no es un buen ejecutor de contratos, queda la evidencia que tampoco ni siquiera sabe cobrar, porque después de tanto tiempo y tiene pagos pendientes de contratos de atrás.
de años anteriores. Entonces, la pregunta es, pues, claro, ¿cómo va a ser una buena ejecución de contratos si ni siquiera sabe cobrar? Entonces, se preparan muy bien, traen toda la documentación que se requiere para presentarla, para participar en las licitaciones, pero resulta que a la hora de ejecutar lo hacen como se les da, como se les complace. Y hoy nos vemos inmersos en una certificación de incumplimiento que se debió haber hecho desde la administración anterior con Ángela María Moreno, que le aseguró a esta corporación que dejaba su administración con esa certificación firmada. Hoy, un año después, estamos mirando a ver si realmente sí se va a hacer esa certificación. Complicado. Complicado para la gente que realmente quiere y cree de la participación en los procesos donde hay bondades precisamente para la comunidad. Entonces, es importante darle la cara a todas aquellas personas que finalmente quedaron por fuera, que están ahí en el medio. ¿Qué va a pasar con ellos? Menciono, para que quede en acta. Tengo 3 personas que siempre dieron la cara. Esto no lo hace todo el mundo. Dieron la cara y dieron la batalla para que finalmente le respondieran y ninguno respondió. Estoy hablando del señor Nelson Rosas, la señora Elena Rosas y la señora Nancy Bustamante. Vinieron aquí cada vez que teníamos que hacer un debate, control político con este contrato. Ellos venían a denunciar exactamente cómo se burlaba de la administración local y de la comunidad, diciéndole que no les iba a pagar. Y a mucha gente que se burló, ya lo hemos dicho en diferentes aspectos, calidad en los productos, términos, en tiempos, no entregó lo que tenía que entregar, pero finalmente venga y me firma aquí, ya dejemos así, no ha pasado nada. Y hoy, vea cómo nos vemos inmersos en una situación tan maluca para esta nueva administración. Porque cabe resaltar que esto no fue un contrato que firmó el actual alcalde Víctor Hugo, esto lo firmó Ángela María Moreno. Entonces, la pregunta es, ¿quién le va a responder a estas personas? ¿Y cómo vamos a garantizarle a la comunidad que cuando se presenten este tipo de situaciones, allá en los términos de referencia, quede escrito que finalmente alguien le va a responder, o bien la administración, o bien el contratista, o hasta que el contratista no le responda a todos los beneficiarios, pues no hay un pago. Y si no hay un pago, pues así está mostrando los contratos anteriores que ni siquiera ha podido cobrar, por algo será, no ha podido soportar, no ha podido entregar la documentación que exige el contrato para que le realicen los pagos. No sabe cobrar, ni siquiera, queda una evidencia que ni siquiera sabe cobrar al día de hoy. Lamentable esto, la verdad, presidente, y creo que sí esperamos una respuesta de cómo poderle responder a estas personas que finalmente dieron la cara, dieron la batalla y tuvieron el coraje de venir aquí a denunciar que ese contrato no estaba funcionando. Y no solamente ellos, mucha gente vino aquí a poner la cara, pero bien o mal, alguna cosa hizo este señor para finalmente lograr conseguir la firma y paz y salvos. Pero bueno, lo dejo así. Gracias, presidente. A usted, Edil. Le damos un uso la palabra a Edil, Fidel. Gracias, presidente. Bueno, a este respecto, el edil Pablo suele ser bastante preciso. No habría mucho más que agregar, salvo que creo que el compañero es nuevo en estas gestiones al respecto de este contratista que ya se ha presentado con otra razón social acá en la localidad. Pues para informarle a usted, hoy desde hace unos años es Funcitec, antes fue Convivencia, y también en esas circunstancias tuvo grandísimos problemas en cuanto a la ejecución de los presupuestos, en cuanto a la dispersión del dinero en los diferentes beneficiarios, pero también el pago a los profesionales que él tenía como respondiendo ante los beneficiarios, y pues eso se quedó así como en el aire, y vimos que la misma alcaldía anterior, visto que había tenido problemas, resolvió volverlo a contratar. Aspiro a que en esta alcaldía, en esta administración, no se lo vuelva a contratar, porque estaríamos como que no aprendiendo lecciones aprendidas, valga la redundancia.
Me llama la atención la explicación que el compañero da acerca del señor Edwin. Algo así como que le toca a Edwin padecer un proceso que puede demorarse cantidad de tiempo por fallos administrativos, pero que le tocaría remitirlo a la rama judicial. Tengo entendido. Bueno, eso es una demostración de cómo esta manera perversa, pérfida de hacer las cosas, de ejercer la función pública, lleva a que el ciudadano de a pie quede perjudicado. Es decir, ¿por qué se le vencen términos en 3 años? Eso no tiene mucho sentido. El derecho al trabajo, si es que estamos hablando de eso, no puede prescribir. No puede. En un Estado social de derecho no tiene sentido que el derecho al trabajo prescriba. Pues de malas, 3 años. Le venció el término y remítase a la rama judicial a ver si ellos resuelven, porque está visto que en la oficina del trabajo la tendencia es siempre a actuar a favor del contratante o del patrón, como se lo quiera llamar, no a favor del contratista o el trabajador. Una interpelación que me está solicitando el edil Pablo. Gracias, edil, y gracias, presidente. Mire, no hay que dejar de lado las denuncias que realizó la comunidad que fue contratada para realizar ese proyecto. Más de 80 derechos de petición fueron radicados precisamente porque esta compañía, esta firma, contrató personal de Engativá y a la gente le incumplió en todos los términos. ¿En qué terminó esto? Que ese tema de contratación, como no hace parte inmersa del contrato, eso manéjelo aparte. Es decir, este escenario estamos viendo el incumplimiento del contrato, pero hay que resaltar también su modus operandi de traer a la gente, llamarla de aquí de la localidad para que venga y trabaje y le pague como le complazca, a su antojo, maltratando a la comunidad engativeña. Entonces, ese es otro escenario. Más de 80 derechos de petición aquí en la alcaldía fueron radicados manifestando el mal cumplimiento de este señor para las personas que se tomaron, creyeron en este contrato y pues hicieron todo el tema publicitario, incluso prensa también está pendiente, medios comunitarios de comunicación están pendientes de pago. Entonces, es increíble que nos veamos hoy inmersos todavía con este dolor de cabeza y este señor se siga burlando de todo el mundo. Pero lo que más me sorprende, vuelvo y repito, es ni siquiera ha cobrado lo que tiene atrasado. Entonces, eso deja mucho que pensar. Era eso, gracias, Edil. A usted, edil Pablo. Obvio, esto que acaba de decir el edil Pablo, pues también es de tener en consideración a este respecto. Es muy importante, porque es una prueba adicional a la administración local de que hay que estar prevenidos. ¿Sí? ¿No? Como que no nos empecinemos en que este contratista cumple condiciones, tiene el músculo financiero y por lo tanto podemos entregarle entregarle de buena fe presupuesto local para que ejecute acciones planteadas en el plan de desarrollo local. Creo que es el momento de llamar la atención y corregir con mucho criterio preventivo. Y de nuevo, llamar a la razón. ¿Qué sentido tiene andar contratando con terceros que no tienen nada que ver con la localidad? Unos presupuestos de por sí exiguos que deben ser vinculados en su totalidad a mejorar la condición de vida de los habitantes de la localidad. Ese es el deber ser. Ahora, que no, que el asunto es garantizar unos negocios, pues entonces sigamos en las mismas. Porque los negocios tienen dueños. Y en este caso los contratistas, así se autodenominen entidad sin ánimo de lucro, son negociantes. Creo yo que todavía estamos con más necesidad de tiempo para examinar detalladamente esta ejecución, en particular, pero también otras en general, porque de nuevo están referidas a los códigos de los proyectos que el nivel central asigna a las metas del plan de desarrollo local. Y yo insisto, a nosotros
Poco o nada nos debe importar la codificación de la administración central, sino las metas plan, las metas del plan de desarrollo. Esa es la base de control político, porque es lo que se adopta por acuerdo local. Lo otro es otro proceso posterior sobre el cual no tenemos injerencia. Ahora bien, yo creería que podríamos, a modo de sugerencia, yo no sé qué pensará el resto de la corporación, pero creería yo que nosotros podríamos y deberíamos estar de garantes en seguimiento de la ejecución del contrato. Es decir, en alguna oportunidad eso sirvió, algún beneficiario me llamó, venga, a ver, medimos con el representante de la entidad que me contrató para que me paguen. Y después yo fui en el son de amable componedor a ver cómo era la cosa y en efecto sirvió. Bueno, ¿qué se escribió revisamos qué se suscribió en el contrato, que presuntamente había incumplido el señor beneficiario para que no le pagaran. Se demostró que no había incumplido realmente gran cosa o no había incumplido nada y por lo tanto se resolvió a favor de todos ese conflicto. Y creo que si eso ha de contribuir para que en general se ejecuten lo mejor posible los presupuestos del Fondo de Desarrollo Local, convendría que estuviéramos presentes en esas circunstancias. Gracias, presidente. Usted, le damos el uso de la palabra a Cornelio. Como dice nuestras amigas, que una cosa muy cortica. A mí me preocupa la seriedad de ese contratista. Dice que se convocó a una reunión acá, hizo presencia la alcaldía, hizo presencia la aseguradora, pero no hizo presencia él y en una forma virtual. A mí me gustaría conocer si él firmó ese contrato de forma virtual o los contratos los ha firmado de forma virtual, no ha venido acá a firmar los contratos, porque eso es preocupante, la seriedad que tiene ese contratista en responder a las obligaciones que él tiene. Y vuelvo, insisto, en el tema de cuál es la responsabilidad del supervisor de los contratos. El supervisor, ¿qué función cumple para que esos contratos se cumplan a cabalidad? Pase los informes respectivos si el contrato va bien o va mal. Me parece preocupante esa situación porque ya decía Pablo, le están debiendo un poco de plata y no la cobra, pues debe ser que tiene músculo financiero y que no necesita los recursos, porque yo creo que la justificación es esa. Y hacen una reunión y simplemente se conecta. Yo no tengo ninguna responsabilidad, vaya la aseguradora que es responsabilidad de ellos. No, la responsabilidad es del contratista, venir a responder por ese contrato que llevó a cabo o que está realizando. Pero me preocupa ese tema. ¿Dónde está el señor Contralor la responsabilidad del contratista venir? Cuando darle la licitación, yo creo que están acá, pero cuando firman los contratos también, pero cuál es la forma de responder, ya no vienen. Nosotros no nos podemos citar a los contratistas, no los podemos ni siquiera invitar. Le corresponde a la administración hacerle la respectiva citación o invitación para que vengan, ojalá como han venido algunos, muy poquitos, a responder por esos contratos, pero sí me preocupa ese tema. ¿Dónde está la seriedad y la responsabilidad de ese contratista? Entonces incumplen con el contrato y llegan la próxima con otro nombre, una de entidad o corporación, y se presentan y ganan los contratos y continuamos con la rueda suelta. Entonces, yo le había recomendado al alcalde que estuviéramos pendientes a qué persona o qué personas se ponen a supervisar esos contratos. Eso es la parte fundamental de esos contratos. Era eso, presidente. Gracias, Edil Cornelio. ¿Hay alguna? Le damos la palabra a la iglesia Lina. Gracias, presidente, por el uso de la palabra y al funcionario que hoy nos acompaña. Y sumándome, bueno, ya las preguntas que hizo el señor Contralor, el contrato 493 del 2022 para un total de 2.000 millones de pesos manejó dos proyectos, el proyecto 1598 y el proyecto 1618. Sería muy importante y en aras de lo que hemos manifestado, el edil Pablo lo mencionaba, y es poder analizar, señor Contralor, en cada proyecto,
dice que el proyecto 1598 atendió a 28 MIPYMES. De esas 28 MIPYMES, ¿cuántas presentaron derecho de petición en la alcaldía local de Engativá y a cuántas se les resolvió su inquietud respecto del incumplimiento del contratista? Porque esas 28 MIPYMES se les entregaban 8 millones para fortalecerlas. Lo mismo que 30 MIPYMES se les entregaba 6.330.000 para su fortalecimiento. ¿Cuántas de esas 28, cuántas de esas 30 presentaron alguna queja, reclamo, algún incumplimiento por parte del contratista y no se le ha dado respuesta? Sería muy importante poder conocer esto. Y aquí del Fidel me imagino que su merced también conoce sobre el proyecto 1598, pero en el tema ambiental y turístico. De las 64 personas inscritas para un apoyo de 6.563.000, igualmente, ¿cuántos de esos 64 presentaron alguna queja, alguna sugerencia, algún incumplimiento por parte del contratista dentro de los 88 derechos de petición que mencionaba el edil Pablo, y a cuántos se les ha dado respuesta y a cuántos efectivamente se les ha cumplido con lo que el contratista pactó inicialmente con el Fondo de Desarrollo Local? Y pues el tema de Expo Engativá, 233 emprendimientos, 115 seleccionados, 95 emprendimientos de la localidad de Engativá, y el proyecto 1618, que menciona 2 acuerdos con vendedores informales. El total de los vendedores informales beneficiados, 151 y 136. Sería muy importante, edil Julio, que podamos revisar, no sé si ya lo entraríamos a alguna comisión específica para revisar qué ha pasado con esos 2 acuerdos que se llevaron a cabo con este contrato 493 bajo el proyecto 1618, si están o no en funcionamiento, si se terminó a satisfacción por parte de los vendedores informales. Agradecerles la respuesta y al señor Contralor también su presencia y su diligencia también al respecto. Muchas gracias, presidente. A usted, Ilsa Lina. ¿Algún otro honorable que quiera participar? La palabra ley, Pedro Maya. Gracias, presidente. Yo creo que ya lo que han planteado la gran mayoría de compañeros, pues se sobreentiende lo que acá estamos planteando. Sin embargo, yo creo que para la ciudadanía sí es importante decir esto en qué queda, porque es realmente preocupante lo que está sucediendo, y máxime acá mirando un auto de la Contraloría de octubre del 2024 sobre el contrato relacionado al 449 del 2020 por cerca de 6.200 millones de pesos. Acá ya hay un auto